Buenos días, hermanos, si gustan pasar a esta reunión, los que están afuera, si gustan acompañarnos. Y pues vamos a orar para empezar esta sesión. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por la vida eterna, gracias, Señor, porque es a través de tu Hijo, Jesucristo, que podemos estar hoy reunidos, unánime, Señor, edificándonos los unos a los otros. Te pido, Espíritu Santo, que te establezcas hoy en esta reunión general y que toques nuestros corazones y nos hables, Señor, para ser cada vez más como tú, el varón perfecto, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta mañana, si me acompañan a el Salmos 32:7, que es el pasaje central de esta meditación, Salmos 32:7. Va a estar apareciendo también en pantalla. Salmos 32:7 dice así: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Nuevamente lo voy a leer. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. En la semana, estas últimas 2 semanas he estado platicando en mi grupo de célula y hemos estado platicando como pequeños espacios, les llamamos palabras especiales. Y precisamente yo les comentaba que qué tan esperanzador es que tenemos un Dios que yo creo que ya todos sabemos aquí, ¿verdad? Que intercede por nosotros. Tenemos a un Jesús que después de morir y resucitar, Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Romanos 8:34 nos habla de esto, que está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y si algo te desanima hoy, o si algo te ha desanimado en la semana, o piensas que te va a desanimar los días que vienen, que quiero que te lleves hoy que Dios en Cristo Jesús está intercediendo por ti, ¿verdad? Hay alguien que está orando por ti. Cuando te desanimes y dices, no, es que nadie está orando por mí, que tú sepas que hay alguien que realmente está orando por ti. Pero todavía algo más esperanzador, ¿verdad? Y es lo que yo comentaba en la célula. Y es lo siguiente, este Salmos 32, tú lo puedes leer, yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Es un Salmos muy padre, pero el 7, que es el central de esta mañana, Dios me habló hace unas semanas, y pude ver que Dios, y quiero que es aquí donde nos centremos, no solamente está intercediendo por nosotros. Quiero que sepas que Dios también está cantando por ti. No sé si tú sabías, ¿verdad? Se nos ha enseñado mucho de que Él intercede por nosotros, que está orando por ti, por tu dificultad. Pero este salmo nos dice que con cánticos de liberación me rodearás. Luego nos invita a que reflexionemos esta palabra. He aquí que por eso está esa palabra ahí, Selah, ¿verdad? Y hoy quiero enfocarme en este cántico, ¿verdad? Qué esperanzador que tenemos un Dios que ora por nosotros, intercede, está en medio de nosotros, pidiendo por tu problema, por tu prueba de esta mañana, pero también está cantando por ti. Es por eso que yo he titulado esta enseñanza el cántico de liberación. El cántico de liberación. Ahora, quiero que antes de que entremos a esta palabra, ¿no? Que son 3 palabras, cántico de liberación, nos enfoquemos primeramente qué es un cántico, ¿verdad? Yo estaba buscando y hace mucho recuerdo que para muchos autores la palabra cántico, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra cultura occidental escuchamos cántico y lo primero que se nos viene a la cabeza es música, ¿verdad? Canción, música, pero realmente son cosas distintas, ¿verdad? Son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, cántico se refiere a todo aquello que se cantaba sin acompañamiento. Viene de una palabra en latino que significa, que se pronuncia canticum, y se refiere literalmente a composiciones poéticas sagradas, ¿verdad? Cántico tenía más que ver, o tiene más que ver,
a poesía, ¿verdad? Una disculpa, hermano, es que me pica la garganta. Cántico se refería más a una poesía, a un verso que se podía escribir, recitar o escuchar, ¿verdad? Cántico tenía más que ver con estas palabras que con música. A lo largo de la historia de la iglesia, los cánticos ya tenían un acompañamiento, ¿verdad? Tenían música, ¿verdad? Como hoy en día hacemos. Eh, y específicamente cántico se refería más a composiciones poéticas sagradas, es decir, a música inspirada por el Espíritu Santo o música que tenía que ver con cualquier otra religión, ¿verdad? No solamente nosotros como seguidores de Cristo que nos basamos en cánticos bíblicos, sino se refería también a composiciones que tenían que ver con otras religiones. Es por eso que, por ejemplo, nosotros en la Biblia tenemos claros ejemplos de cánticos, ¿verdad? Tenemos los libros poéticos, ¿verdad? Los que no conocen la Biblia está clasificada por apartados, ¿verdad? Y nosotros tenemos libros poéticos y los libros poéticos comienzan de Job a Cantares, ¿verdad? Son nuestros libros poéticos porque muchas de ellas son recitaciones, son poesías, son cantos, ¿verdad? Entonces quiero que quede claro esto, cantos tiene más que ver con lo que está escrito que con la música, ¿verdad? Pero no me voy a enfocar mucho en esta mañana, simplemente quiero dar como ese contexto. Entonces, podemos decir que a través de los cánticos, uno de los propósitos de los cánticos era alabar a Dios por una parte, ¿verdad? Lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios, pero por otra parte, los cánticos también tenían que ver con agradecimiento, ¿verdad? Expresábamos a Dios, ¿verdad? Muchos de los salmos, por ejemplo, el Salmos es un claro ejemplo de cánticos, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo, de poesías. La mayoría de ellos eran cantados sin música, ¿verdad? Fue a través de la primera iglesia primitiva en adelante donde comenzaban a acompañar ya con música, ¿verdad? El acompañamiento con instrumentos de cuerdas. Pero tenemos estos libros, ¿verdad? Que nos hablan del corazón del cántico. Y yo digo que el corazón de un cántico son sus palabras. El corazón del cántico no es tanto lo que viene acompañado, ¿verdad? Es que esa musiquita no está tan padre, esa musiquita está más triste, me llega más al corazón, ¿verdad? O como a veces decimos o dividimos, están las alabanzas rápidas y las de adoración, ¿verdad? A veces catalogamos así, pero realmente estamos poniendo atención a las palabras, ¿verdad? A los cánticos que hoy tenemos. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, por aquí tengo unos ejemplos. Tenemos la acción de gracias de Ana, ¿verdad? Todos recordarán en Primera de Samuel la historia de Ana, ¿verdad? Ella estaba pidiendo por un hijo, ¿verdad? Y no me voy a meter en la historia. A donde quiero apuntar es que al final, ustedes pueden ver en Primera de Samuel, en los primeros capítulos, ella escribe un cántico, una acción de gracias, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído, donde ella agradece al Dios vivo, al Dios viviente, que ha derrotado a los orgullosos y ha puesto a los humildes. Y comienza a decir unas cosas hermosas que ustedes pueden ver. Por ejemplo, tenemos la acción de ella. Entonces, su cántico expresaba agradecimiento. Tenemos otros, ¿verdad? Podemos ver muchos ejemplos, pero casi siempre los cánticos en la Biblia expresan dolor, expresan alegría. Hay otros que expresaban admiración, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, Salmos es un libro completo donde podemos darnos cuenta de que los salmos no solamente son como de agradecimiento. Hay salmos que de verdad a veces unos están hasta miedo, ¿verdad? Son salmos de horror, de espanto, donde David exponía, u otros autores exponían cómo se sentían a causa del pecado. También los cánticos pueden expresar respeto, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de después de que Dios les ayudó, expresaban respeto. También los cánticos pueden expresar quebranto, confesión, por ejemplo, como el Salmos 32 de esta mañana. Es un salmo donde él está confesando que necesita confesar su pecado. Hay otros cánticos que expresan queja, ¿verdad? Y no todos estos cánticos tenían un acompañamiento musical con instrumentos, simplemente eran palabras que nacían del corazón, eran poemas que salían de un corazón quebrantado, de un corazón alegre, de un corazón admirado por la grandeza de Dios, de un corazón con dolor, con alegría, con llanto.
tenemos un claro ejemplo y no lo vamos a leer porque no es el tema de la mañana, pero por ejemplo, hay unos, para mí uno de mis poesías o poemas favoritas en toda la Biblia es Éxodo 15:1, que lo puedes anotar, Éxodo 15:1 y Deuteronomio 32:1. Éxodo 15:1 en adelante es un cántico que Moisés está expresando después de que hubo la liberación, cuando pasaron por el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y que Dios abrió en dos, que los liberó al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Entonces, enseguida Moisés expresa un cántico en su corazón. Y luego podemos ir a Deuteronomio 32:21 y vemos otro cántico del mismo Moisés, pero días antes de morir. Y por eso yo digo que los cánticos representan un inicio y representan un fin. Ustedes pueden leerlo, Éxodo 15:1 es un principio donde Moisés dice, está agradeciendo a través de un poema, a través de un cántico, está expresando la salvación de su Dios. Y luego pueden correr a Deuteronomio 32:21 y pueden ver un cántico que está expresando ahora otro agradecimiento, pero de toda una vida de ayuda de parte de Dios a Moisés, ¿verdad? Entonces los cánticos representan un inicio y un fin. Es por eso, ¿por qué creen que los domingos en las reuniones en la iglesia en general siempre comenzamos con canciones, ¿verdad? Digo, no estoy diciendo que debe ser así, ¿verdad? En ningún momento, no quiero que se malentienda, pero también iniciamos con canciones, ¿verdad? Pero también terminamos con canciones, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en un evento que no es de iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, a lo mejor en una quinceañera o en una boda estoy pensando, siempre ponen música al principio y casi siempre al final es la pachanga, ¿verdad? Es el baile y todo. ¿Por qué? Porque las canciones en sí representan un principio y representan un fin. Por eso es bien importante que recordemos que el corazón de un cántico no es tanto el acompañamiento musical, sino lo que se está expresando, las palabras. Y voy a ir aterrizando a lo central, ¿verdad? Entonces, las canciones es lo que recitamos o lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces, las canciones persuaden nuestro corazón e impactan nuestro corazón. Lo que escuchamos o lo que decimos, lo que cantamos tiene mucho que ver, ¿verdad? Impacta nuestro corazón, tanto así que Proverbios 25:20, si puedes ponerlo en pantalla, por favor. Proverbios 25:20, no te lo puse ahí. Proverbios, sin olvidar el pasaje central de Salmos 32:7. Proverbios 25:20 nos dice así: el que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. En otra versión dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que le echa vinagre a las heridas, ¿verdad? Entonces lo que escuchas tiene mucho impacto, ¿verdad? No es tanto la música, ¿verdad? A veces como cristianos caemos mucho en, ya dices, esa música es pecado. No, es más lo que estamos escuchando, ¿verdad? ¿Qué estás escuchando? A veces como hijos de Dios estamos bajo su techo, bajo el techo del reino, y escuchamos honestamente, hermanos, y ahí estoy yo, ¿verdad? En primera lista, barbaridades, o escuchamos muchas cosas que no son parte de nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero tampoco es el tema principal, ¿verdad? A lo que quiero llegar. Entonces, que tengamos bien en cuenta que las canciones persuaden nuestro corazón. Las canciones siempre mueven nuestro corazón, ya sea para bien o sea para mal, ¿verdad? Las canciones siempre pueden mover el cielo o las tinieblas. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Lucas 19:36. Si gustan acompañarme. Lucas 19:36. Y es la entrada triunfal. Yo sé que muchos ya hemos leído porque es un pasaje que conocemos. Lucas 19, la entrada triunfal, cuando Jesús ya está preparado, casi a punto de la cruz, ¿verdad? Y él entra a Jerusalén. Y fíjense lo que dice en el 36, dice: y a su paso, cuando Jesús se subió a ese burrito, ¿verdad? A ese pollino, dice que a su paso tendían sus mantos por el camino. Y fíjate lo que hacía la gente cuando llegaba ya cerca de la bajada de los montes de los olivos. Toda la multitud de los discípulos
Gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y fíjate lo que decían, y esto es un cántico, es ejemplo de un cántico. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Tú lo puedes leer también en Mateo, también está escrito, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en el 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, es decir, a Jesús, reprende a tus discípulos. Y en el 40 dice: y Jesús les respondió: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Ante la presencia de Jesús, cánticos eran emitidos y las tinieblas eran persuadidas. Es decir, cuando Jesús entró a Jerusalén, sus discípulos comenzaban a cantar por la sola presencia de Dios, ¿verdad? De Cristo. Pero por otro lado tenemos que el corazón de las tinieblas estaba totalmente persuadido por la grandeza de un rey que iba a ser crucificado y resucitado. Tanto así que le dijeron al mismo Jesús: calla a tus discípulos, ¿verdad? Que ellos están haciendo cánticos, ellos están cantando. Y Jesús les dice: pues aunque ellos se canten, aunque ellos se callen, no te preocupes, las piedras ellos clamarían. No cantarían solamente, van a clamar, lo harían más fuerte, ¿verdad? Todavía. Entonces podemos ver aquí, yo no sé si había música o no, honestamente no me interesa, pero lo que me interesa es que el corazón de este cántico que ellos daban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban preparando al Mesías, ¿verdad? Estaban preparando al que iba a salvar a todo un pueblo. Entonces aquí tenemos este ejemplo, cómo es que los cánticos pueden persuadir nuestro corazón, ya sea de una manera negativa o de una manera positiva, ¿verdad? No solo, como les digo, cánticos no solamente tiene que ver con música, a veces poemas, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta leer poemas, que le gusta leer himnos, ¿verdad? Himnarios completos, que les gustan leer reflexiones. Todos estos son cánticos, ¿verdad? Porque recordemos, el corazón de un cántico son sus expresiones, no es tanto la música. Entonces tenemos este ejemplo de la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? La entrada triunfal de Jesús. En estos días estamos recordando, ¿verdad? En Semana Santa que se vienen estos días, recordamos la pasión de Cristo, y precisamente la entrada triunfal era el inicio de lo más grande en el mundo entero, ¿verdad? Jamás visto, que era el milagro más grande por sobre todos, y va a seguir siendo y será por toda la eternidad, ¿verdad? Que era la salvación de nuestras almas. Entonces quería poner este contexto en cuanto a cánticos. Y regresando a nuestro pasaje central de Salmos 32:7, Salmos 32:7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora aquí no está hablando, si tú te das cuenta, ¿verdad? Porque nos invita a reflexionar, por eso dice esta palabra Selah. Aquí no está hablando de un cántico de agradecimiento, ¿verdad? O no está hablando de un cántico de los que ya mencioné, de un cántico de admiración, de respeto. Tampoco está hablando de un cántico de quebranto, un cántico de gracias, Señor, porque por el amor que me has dado, ¿verdad? No, si tú te das cuenta, aquí está hablando de un cántico, no cualquiera, está hablando de un cántico de libertad, cánticos de liberación. Y como te dije al principio, qué más esperanzador saber que tenemos un Cristo que intercede, pero todavía más padre, ¿verdad? Tenemos un Cristo que está cantando por ti. Yo no sé si tú lo sabías, ¿verdad? Dice que está rodeándonos de cantos de liberación cuando tú estás pasando por un momento difícil. Ahora, antes de entrar a qué es este cántico de libertad, primeramente, así como te entablé, ¿qué es cántico, verdad? ¿Qué es la liberación? Porque dice que con cánticos, vimos esa parte ya, segunda parte. ¿Qué es liberación? ¿Verdad? Y la liberación no es más que la salvación del espíritu del hombre, ¿verdad? Esta palabra salvación viene del vocabulario hebreo que quiere decir soteria, ¿verdad? Los que han estado en ministerios de liberación aprendemos esto, ¿verdad? Liberación viene de esta palabra griega que quiere decir soteria, y literalmente se traduce como liberación. Entonces, liberación es salvación, o salvación es liberación, ¿verdad? Cuando tú aceptas a Cristo, tu primera liberación es el espíritu del hombre, tu espíritu, ¿verdad? Y ese es el inicio para las próximas liberaciones, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que también quiere que seamos libres no solo del espíritu, también de qué, del alma y del cuerpo, ¿verdad? Que nos entreguemos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que seamos libres
de nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Como seres tripartitos. Entonces, la liberación, que quede en claro, es la salvación del espíritu del hombre. Ahora, ¿de qué? Vas a decir, Marco, pero ¿de somos liberados de qué? ¿Verdad? Efesios 2:1, si lo puedes poner, por favor. Efesios 2:1 nos dice de qué somos liberados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, fíjate, dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos totalmente enterrados, ¿verdad? No teníamos esperanza, ni siquiera un mérito que tú puedas buscarte a ti, no vas a hallar ninguno, ni a mí ni a ti, ¿verdad? Entonces tú y yo fuimos liberados de nuestros delitos y pecados. Eso quiere decir que antes de nuestra salvación, tú y yo estábamos totalmente muertos, ¿verdad? Como David expresó en muchos de sus salmos, tú y yo estábamos como si estuviéramos en las puertas del infierno, es como estábamos, se me fue la palabra ahorita que dijo David, ahorita la recuerdo otra vez, ¿verdad? La palabra que usa, que se refiere a abismo, ¿verdad? Que tú y yo estábamos en el abismo, estábamos enterrados, ¿verdad? No teníamos esperanza, estábamos con cuerdas de la muerte. Entonces cuando viene nuestro Salvador y nos libera, es donde sucede liberación, ¿verdad? Donde también primera de Pedro 2:24, que no lo vamos a leer, pero tú lo puedes buscar, primera de Pedro 2, del 24 al 25, nos dice que gracias al madero, a lo que Cristo llevó sobre sus hombros, dice que tú y yo éramos como ovejas descarriadas y que ahora hemos regresado al obispo de nuestras almas, al Dios viviente, gracias al sacrificio de Cristo. O sea, tú y yo, no es de que Dios nos vio y dijo, me dan ganas de salvar los pobrecitos. No, es que tú y yo le pertenecemos, hermanos, y debemos entender eso. Hasta que no entendamos que tú y yo, nuestra vida, le pertenecemos a Cristo, a Dios, al Dios vivo a través de Cristo, no vamos a tener una perspectiva correcta, ¿verdad? Yo mucho tiempo estuve aquí pensando que Dios me había salvado porque era bueno nada más, pero hasta que me di cuenta que realmente mi vida le pertenece, y no porque Él haya hecho algo, no, sino porque Él me hizo, ¿verdad? Dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, Salmo 100, ¿verdad? Entonces tú y yo le pertenecemos, ¿verdad? Él puede quitarnos la vida en cualquier momento, pero no le ha placido así, ¿verdad? Entonces nos tiene que quedar bien claro, antes de nuestra salvación estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, regresando precisamente a este cántico de liberación que narra aquí Salmos 32. Mi pregunta es, me viene una pregunta, ¿verdad? Y yo me estaba haciendo esta pregunta cuando estaba leyendo que con cánticos de liberación me rodea. ¿De dónde viene ese cántico de libertad? Yo me pregunto, ¿verdad? ¿De dónde es emitido ese cántico de libertad? ¿Quiere decir que Cristo está sentado y está cantando con un pandero o cómo? ¿Verdad? Digo, es bueno, ¿verdad? No hay ninguna respuesta tonta, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿de dónde viene ese cántico de libertad que nos dice aquí que nos va a rodear? ¿Qué otra cosa? Yo me preguntaba todavía para alimentar esto bien, ¿qué otra cosa nos hace pensar como iglesia que tiene más efectividad para liberarnos sino aquel sacrificio en la cruz? ¿Qué otra cosa nos puede hacer pensar como iglesia que tiene más efectividad de salvarnos si no es el sacrificio de la cruz? Porque yo comencé, cuando yo leí este versículo de 32:7 Salmos, yo dije, entonces hay otra cosa que me puede liberar más que la salvación de Cristo, ¿verdad? Y yo me comenzaba a hacer estas preguntas y me hice una tercera pregunta, todavía para acoplar más esto, para llegar más al punto. ¿De dónde viene nuestra libertad? Como tercera pregunta. Realmente, ¿de dónde viene mi libertad? ¿Verdad? ¿De dónde vino? Y yo quiero que tú te preguntes, ¿verdad? Pues la libertad viene de qué, y lo acabo de decir hace un momento, ¿verdad? De la obediencia de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz, y que luego resucitó para justificarnos. Entonces, hermanos, yo creo que este cántico de liberación es el canto que Jesús emitió en la cruz. Y vas a decir, no inventes, Marco, yo he leído los evangelios y ni en ninguna parte cuando Cristo está en la cruz dice que cantó. Pero acuérdate que el cántico no tiene que ver tanto con música, es más las palabras, ¿verdad? Entonces quiero para eso que me acompañes a Marcos 15:37, a donde viene precisamente esta historia. Marcos 15:37. Y dice así:
No, no voy a leer toda la historia porque sé que se la saben. Es la historia cuando Cristo está en la cruz. Y dice el 37 más, dice que bueno, en el 36 dice que él tenía sed, ¿verdad? Y que alguien se acercó y le puso una esponja con vinagre. Pero fíjate lo que dice el 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Este versículo 37 es un versículo para mí de los más profundos en toda la Biblia, a pesar de que solo diga eso. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y fíjate lo que dice. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, viendo que después de clamar, expirando así, dijo, fíjate lo que dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y fíjate lo que dice Lucas 23:44. Es la misma historia, pero está recitada diferente. Lucas 27:34. Y dice así, 23, perdón, 23, 44. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Era un tiempo espantoso esos dos versículos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, otra vez dice, clamando ¿a qué? A gran voz. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, otra vez, cuando vio aquel clamor, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y puedes ver en Marcos y en Lucas la misma narración, ¿verdad? Cristo al final, Él dio una gran voz, Él exclamó, ¿verdad? Y exclamó, ¿verdad? Y aquí Lucas nos agrega que Él dice que Él citó un Salmos, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en Salmos 31, ¿verdad? Tú lo puedes luego leer. Pero Él emite una voz ahora, más que un clamor de dolor y angustia que vemos aquí, porque tú y yo podemos leer estos pasajes y podemos ver que él es una escena espantosa, ¿verdad? Porque Jesús está clamando de dolor, Él no está clamando ahí de felicidad, ¿verdad? Él está clamando de dolor, pero más que un clamor de dolor y de angustia, fue un clamor de amor y liberación por su pueblo, ¿verdad? A pesar de que él estaba pasando por dolor, obviamente dolor físico y angustia porque el Padre le había dado la espalda, ¿verdad? Por eso le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Más que eso era un clamor de amor y liberación. Lo que sostuvo realmente a la cruz, a Jesús en la cruz, fue el amor que nos tiene a nosotros y que nos tuvo a nosotros, ¿verdad? Y que nos tendrá. Él no murió derrotado, él realmente murió triunfante. Y yo por eso digo esto, ¿verdad? Y me centro en esto. Cuando tú te das cuenta que Jesús clama, es donde precisamente te digo, ¿de dónde viene entonces ese cántico de libertad que dice Salmos 32:7? Y yo digo lo siguiente y llego a este punto. El clamor de la cruz es el cántico de liberación que hace eco en el universo entero y en cada corazón que le sigue. Eso fue algo que Dios me dijo. Este Salmos que dice, con cánticos de liberación me rodearás, no viene más que de la cruz, ¿verdad? Entonces, por eso yo llegué a esta conclusión. El clamor de la cruz, ese clamor que dice Marcos, que dio un gran voz, y luego dice Lucas que exclamó fuerte, fue el último canto, ¿verdad? El último clamor, porque luego de ahí dice que expiró, es decir, que murió, entrega su espíritu. Entonces, para mí, este último clamor es el cántico de liberación con el que el Espíritu Santo quiere conectarnos en momentos de angustia, ¿verdad? Y vamos a ver un poco más profundizado. Ahora quiero que entendamos que Jesús, al principio te dije que los cánticos representan un principio y representan un fin. ¿Te acuerdas que dije eso? Jesús aquí está finalizando un tiempo, está finalizando el antiguo pacto con un clamor, pero a la vez está iniciando una nueva historia, ¿verdad? Jesús al final de la cruz, Él clama fuerte y está finalizando una historia, el antiguo pacto, ¿verdad? Cuando teníamos que hacer sacrificios y un montón de cosas. Pero Él a la vez está iniciando una nueva historia por tu vida y por mi vida, ¿verdad?
está liberándonos. Ahora, yo quiero que pongas atención ahí porque en el 47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, cuando él escuchó aquel clamor, fíjate lo que hubo. Y me es interesante que luego del versículo 46 donde él da el clamor de la cruz, el versículo 47 lo conecta con una liberación. Y fíjate lo que pasa. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dice que dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mateo y Marcos dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La primera liberación, ¿verdad? Esa fue la primera liberación. Cuando aquel centurión que representaba un mundo caído, aquel soldado romano, él ve aquel clamor, aquel cántico de liberación, ¿verdad? Dice que en ese momento él da gloria a Dios y expresa en sus palabras, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Recuerda, hermano, que tú y yo nadie podemos decir, ni siquiera, que nos enseña la Biblia, ni siquiera le podemos decir Señor a nuestro Dios si no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo no creo que aquí se haya escrito, el autor Lucas haya escrito nada más porque, pues es que yo vi eso, no. Yo creo que esto está escrito inspirado por el Espíritu Santo. En el momento que él ve ese canto hubo una liberación y me parece muy certero y que el Espíritu Santo quiere conectarme al Salmos 32:7, cánticos de liberación, un cántico que me libera, ¿verdad? Ahora, ese canto es un canto de fidelidad por una parte, ¿verdad? Él estaba gritando, expresándole al Padre, él estaba clamando porque él fue fiel hasta la cruz, pero también era de amor y libertad por su iglesia. Ahora, ahí mismo en el versículo 7 que estamos viendo del pasaje central del Salmos 32, si tú lees antes, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y yo quiero que sepamos esto, que Jesús fue angustiado intensamente para que yo sea consolado inmensamente. Eso es un principio, ¿verdad? Jesús fue totalmente angustiado inmensamente en aquella cruz. Él gritó ese cántico de liberación, él clamó en aquella cruz para que cuando tú expreses dolor, cuando tú expreses queja, cuando tú expreses arrepentimiento, cuando venga una prueba, él ya tuvo que haber cantado por ti en aquella cruz. Entonces yo creo firmemente que aquí el Espíritu Santo quiere conectarnos con el clamor de la cruz en la prueba que tú estás pasando. Yo no sé qué estás pasando, ¿verdad? Pero quiero que sepas que Jesús clamó más fuerte que tú y ese fue el canto que hoy te puede liberar, ¿verdad? O la prueba que estés pasando o el desafío que estás pasando. Ahora, viene una pregunta que yo me hice. ¿Cómo se opera entonces, Marco, este cántico de liberación en mi vida? ¿Cómo lo puedo llegar a sentir? ¿Verdad? ¿Cómo? Porque dice que con cánticos de liberación me rodea. Si tú pones atención, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y te invito a que lees todo el Salmos para que lo entiendas mejor, ¿verdad? David aquí está reconociendo que el Dios vivo es el Dios que en él encuentra refugio. Él es su hogar, el mismo Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que este cántico de liberación o este clamor de la cruz se opera a través, cuando tú corres a la presencia de Dios, a través de la cruz, en medio de la prueba, y el clamor de Cristo te rescata. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir, a ver, explícamelo en otras palabras, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando tú estás pasando por una situación, cuando tú estás pasando por alguna prueba, no sé, alguna dificultad, tú vas, te encierras donde tienes tu momento de escuchar a Dios y comienzas a recordar aquello que Cristo hizo en la cruz. No hay mayor momento para sentir la presencia de Dios cuando tú abrazas el Evangelio, cuando tú abrazas la cruz y cuando tú comienzas a recitar, ¿verdad? Cuando tú comienzas a hacer el nombre de Cristo y su obra consumada más grande que tus pruebas. Cuando tú comienzas a decir, tú eres más grande, Señor, tú moriste por mí en la cruz, tú anulaste el acta de decretos que había en mi contra y tú comienzas hay tanto poder cuando tú comienzas a recitar el Evangelio, ¿verdad? Específicamente, escuchen bien, el Evangelio, no otras palabras folclóricas y bonitas que a veces nos echamos, no hablo de eso, estoy hablando del cántico de la liberación, ¿verdad? Cuando tú comienzas simplemente a regresar a lo básico, a las sendas antiguas, ¿verdad?
que se refiere al Evangelio, cuando tú comienzas a decir, tú resucitaste, tú clamaste en aquella cruz, Padre, a través de tu Hijo, para que hoy yo pudiera ser libre. Y tú vas a comenzar, yo quiero que tú lo hagas, y vas a comenzar a sentir aquella paz que te comienza a inundar, que supera tu entendimiento. Entonces yo creo que este cántico de liberación se opera así. Tú puedes decir, oye Marco, pero es que ese cántico de liberación que tú dices que es el clamor de la cruz, eso ya pasó, eso es historia. Acuérdate que Hebreos nos enseña que Él murió en la cruz una vez y para siempre. Es decir, murió una vez, pero tiene una cobertura para siempre, ¿verdad? Murió una vez, es verdad, es historia, pero esa cruz tiene una cobertura para siempre y la va a tener por toda la eternidad, ¿verdad? Todos los beneficios de la cruz tienen una cobertura hasta día hoy. Entonces cuando tú corres y te escondes a la presencia de Dios y abrazas el Evangelio, tú estás emitiendo los cánticos de la cruz que hacen eco hasta día hoy, ¿verdad? El clamor que Cristo dio, el último que dio, que ya leímos, tú lo estás emitiendo a tu corazón y comienza liberación en tu vida. Y aun cuando no tengo pruebas, yo también quiero su clamor resonando en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, esta mañana, y no lo hago, ¿verdad? Para ponerme en número uno, pero esta mañana yo quería ya venirme y almorzar y venirme, pero yo dije, no voy a pararme, irme antes, ¿verdad? Aquí al templo, si primero no cierro mis ojos y contemplo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No quiero comenzar mi día sin que resuene ese clamor de la cruz en mi vida, porque estoy pasando por pruebas en este momento. Entonces yo necesito tu clamor, ese cántico de liberación que me rodea, y lo hice. Y Dios trajo esa paz que inundó mi ser, ¿verdad? Ahora, yo sé que muchos pueden preguntarse, oye, ¿y qué dijo en ese cántico de liberación? Porque tú nos acabas de decir que el corazón de un cántico no es la música, sino las palabras. Pero ahí yo leo, Marco, que ese cántico nomás clama, ahí no dice nada. Y es verdad, no dice nada. Aunque sí nos dice que recita, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús mismo estaba recitando Salmos 31, eso viene en Salmos 31. Jesús se salvía de los salmos, ¿verdad? Pero te voy a decir, creo que no es central saber qué es lo que si fueron palabras o no. Pero bien dicen, ¿verdad? Que cuando ya no hay palabras, lo único que queda es clamor, ¿verdad? Cuando tú y yo ya no, a veces, yo sé que muchas veces tú le has dicho a Dios, no tengo palabras, Señor, para expresarte. Tengo un dolor tan fuerte, y lo único que haces es llorar, ¿verdad que sí? Llorar, clamas, a veces gimes, ¿verdad? La Biblia nos habla sobre gemidos, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Ellos ya no tenían palabras, lo único que hacían era gemir, porque los gemidos expresaban más que las palabras. Entonces, ¿qué dijo en ese cántico de liberación? Como te digo, no se sabe exactamente, pero el Espíritu Santo me conectó con Cantares 2:8 al 14. Si me acompañas a Cantares 2:8 al 14. Y fíjate lo que dice. Tú sabes que Cantares es un libro donde habla el esposo y también habla la esposa, habla el amado y la amada, ¿verdad? Y fíjate en el 8 lo que dice, está hablando la amada. Y comienza a gritar y diciendo en la Reina Valera, dice, la voz de mi amado, he aquí viene. En otra versión dice, escuchen la voz de mi amado. Yo no sé, pero quiero que pongas atención, porque dice, la voz de mi amado viene, y dice, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Me parece muy difícil interpretar este versículo y no poner a la cruz, porque Jesús lo que hizo en la cruz fue que saltó montes y collados. No hubo muro, no hubo collado, no hubo montaña más alta que Jesús no superara en la cruz, ¿verdad? Y dice, miren la voz de mi amado, miren aquel clamor que Él emitió en la cruz, ese cántico de liberación que Él emitió en la cruz. Fíjate lo que dice, mi amado es semejante, nos brincamos al 10, mi amado habló y me dijo, ahí ahora está hablando el amado, es decir, Cristo, y fíjate lo que dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, fíjate, ha pasado el invierno, se ha mudado y la lluvia se fue. Es decir, ha pasado el frío de aquel invierno, ha venido la primavera, ha venido lo verde, ha venido la alegría. Ya no estás en pecado, ahora ha venido. Y fíjate lo que sigue diciendo, se han mostrado las flores de la tierra. Y fíjate, el tiempo de la canción ha venido. Es por eso que yo digo, Jesús inauguró el tiempo de la canción con el clamor de la cruz.
tú y yo hoy podemos cantar Preciosa Sangre, En la Cruz, cantos que hoy vamos a cantar, gracias a que Jesús inauguró el tiempo de la canción en la cruz con ese clamor, porque para mí más que un clamor de dolor, porque claro que fue un clamor de dolor, fue un clamor de amor y fidelidad por su pueblo. Estoy terminando. Entonces comienza diciendo: el tiempo de la canción ha venido. Y el 13 dice: la higuera se ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. El 14 dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Recuerda que tú y yo estábamos escondidos, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados como estos escarpados parajes. Y está diciendo: levántate, amiga mía, hermosa mía. Le está hablando a su iglesia, ¿verdad? Y al final dice, el versículo 16 dice: mi amado es mío y yo suya. Aquí ya está hablando la amada. Ella responde ante este cántico, porque acuérdate que cantares son cánticos, son poemas. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. Es decir, contemplar el clamor de la cruz y conectar con Él hará que entendamos que somos ovejas suyas, rescatadas por un Dios vivo al que le pertenecemos. Al final la amada dice: mi amado es mío y yo suya. Un espíritu le llegó a la amada de que ella le pertenecía al amado, pero no fue hasta que ella escuchó el cántico del amado, y no va a ser hasta que tú y yo conectemos con el cántico de la cruz que vamos a poder ser libres y decir: en medio de esa situación difícil que estoy viviendo, o de esta tentación o de esta prueba, si yo conecto con el cántico de la cruz, con el clamor de la cruz, va a venir la libertad a mí, ¿verdad? Entonces ya no alcancé a leer, pero te puedes llevar de tarea Salmo 103, 1 al 5, tú lo puedes leer en tu casa. Y dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice: Él es el que perdona tus iniquidades, el que te saca del hoyo de la vida. Está hablando de esos beneficios. Muchos usan ese salmos, hermanos, honestamente, o lo usamos. Beneficios, porque queremos ese carro, porque queremos aquella celular. No habla de esos beneficios. Habla todavía de un beneficio mayor. Habla de los beneficios que tenemos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces hazlos andar si ya los tienes. Entonces vamos a orar para terminar, si gustan acompañarme. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por todos los beneficios que tú nos brindas, gracias a tu obra consumada. Permítenos como iglesia conectar con aquel cántico, Señor, de liberación.